Creer en sus profetas. Domingo 5 de mayo 2024, Ezequiel 41. Luego me introdujo en el lugar santo y midió las pilastras, que tenían 3 metros de ancho de un lado y 3 metros del otro lado. Tal era el ancho de las pilastras. El ancho de la entrada era de 5 metros, y los lados de la puerta, de 2 metros y medio de un lado y de 2 metros y medio del otro. Midió su largo, que era de 20 metros, y su ancho de 10 metros. Luego fue al interior y midió cada pilastra en la entrada, las cuales tenían 1 metro. La entrada era de 3 metros y los lados de la entrada eran de 3 metros y medio. Midió también su largo, de 10 metros, y su ancho de 10 metros, hacia el lado del lugar santo. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió la pared del templo, la cual tenía 3 metros de espesor. El ancho de los cuartos laterales alrededor del templo era de 2 metros. Los cuartos eran 30 y estaban dispuestos cuarto sobre cuarto en 3 niveles. Había salientes en cada pared alrededor del templo, sobre los cuales se apoyaban los cuartos, sin que estos se apoyaran en la pared misma del edificio. A medida que se subía, la galería superior era más amplia, porque arriba había mayor espacio debido al estrechamiento de la pared del edificio. De la galería inferior se subía a la superior por la intermedia. Miré la elevación alrededor de todo el templo. Los cimientos de los cuartos laterales eran de 3 metros de largo. El espesor de la pared exterior de los cuartos era de 2 metros y medio, y quedaba un espacio libre entre los cuartos del templo. Entre las cámaras había un espacio de 10 metros por todos los lados alrededor del templo. Los cuartos tenían 2 entradas al espacio libre, situadas una al norte y otra al sur. El ancho del espacio que quedaba era de 2 metros y medio alrededor de todo. El edificio que estaba al frente del área reservada en el lado occidental tenía 35 metros, y la pared alrededor del edificio tenía 2 metros y medio de espesor y 45 metros de largo. Midió el templo y tenía 50 metros de largo. El área reservada y el edificio tenía paredes de 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo y del área reservada era de 50 metros. Midió el largo del edificio que estaba delante del área reservada que había detrás del templo y sus pasillos, tanto a un lado como al otro, y era de 50 metros. También midió la sala interior y el vestíbulo exterior, los umbrales, las ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y los pasillos alrededor de los 3 pisos, frente al umbral. Todo alrededor estaba recubierto con madera desde el suelo hasta las ventanas. También las ventanas estaban recubiertas, encima de la entrada y hasta el lugar santísimo. Toda la pared alrededor, tanto por dentro como por fuera según medidas, estaba decorada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera. Cada querubín tenía 2 caras, una cara de hombre que miraba hacia un costado de la palmera y la otra de león que miraba hacia el otro costado de la palmera, y estaban hechos alrededor de todo el edificio del templo, desde el suelo hasta encima de la entrada, y por toda la pared del templo había grabados de querubines y de palmeras. Los postes del lugar santo eran cuadrangulares, y el aspecto de los del frente del lugar santísimo era semejante. El altar de madera tenía 1,5 metros de alto por 1 metro de largo. Tanto sus esquinas como su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El lugar santo y el lugar santísimo tenían 2 puertas. En cada puerta había 2 hojas que giraban. Había 2 hojas en una puerta y 2 hojas en la otra puerta. En las puertas del lugar santo había grabados de querubines y de palmeras, así como los que estaban grabados en las paredes. Sobre la fachada del pórtico por el lado exterior había un alero de madera. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y decoraciones de palmeras a uno y otro lado de los costados del vestíbulo, tanto en los cuartos laterales del edificio como en los aleros. El deseado de todas las gentes. Capítulo 28. Leví Mateo. Este capítulo está basado en Mateo 9, 9 al 17, Marcos 2, 14 al 22, Lucas 5, 27 al 39. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana,
Cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los 4 discípulos de Genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje, un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: «Sígueme». Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de sus discípulos tenían deudos que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron: «¿Cómo viviré y sostendré mi familia?». Fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó: «Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo?», pudieron responder: «Nada». A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres aprecien la gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo. Se regocijarán en seguirle a donde quiera que los guíe. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. Se creó un extenso interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído hacia el divino Maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús sus antiguos asociados. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. No solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. El agasajo fue dado en honor de Jesús, y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que ésta ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo. Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenía peso las distinciones externas. Lo que atraía su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostrando por su simpatía y amabilidad social que reconocía la dignidad de la humanidad, y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad. En reuniones tales como esta, no pocos fueron impresionados por la enseñanza del Salvador, aunque no le reconocieron hasta después de su ascensión. Cuando el Espíritu Santo fue derramado y 3,000 fueron convertidos en un día, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los publicanos, y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del Evangelio. Para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en el banquete fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados, y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro.